Lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. Y si me hubieran dicho hace un año que mis propios hijos serían capaces de hacer algo así, los habría defendido con mi último aliento. Pero hoy, sentada aquí con el corazón hecho pedazos y al mismo tiempo más fuerte que nunca, necesito que escuchen cada palabra de esta historia, porque lo que descubrí sobre mis 3 hijos en los peores meses de mi vida es algo que ninguna madre debería vivir. Y sin embargo, también es la historia de cómo una mujer que pensó que lo había perdido todo, descubrió que en realidad nunca había tenido tanto poder en sus manos. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 67 años. Viví 42 de ellos junto a mi esposo Rodrigo, un hombre callado y trabajador que murió hace 3 años, dejándome sola en la casa que construimos juntos, ladrillo por ladrillo, con las manos manchadas de cemento y los sueños intactos. Y cuando él se fue, algo dentro de mí también se apagó. Pero aprendí a seguir adelante como aprenden todas las mujeres que han amado profundamente y han perdido, en silencio, con dignidad, regando las plantas cada mañana y cocinando para una sola persona, aunque el olor de la comida llenara todos los cuartos, con una soledad que dolía más que cualquier enfermedad. Tengo 3 hijos, Marcos el mayor, que tiene 42 años y vive a 40 minutos de mi casa con su esposa Catalina y sus 2 hijos pequeños. Daniela, la del medio, que tiene 38 años y siempre fue la más inteligente de los 3, aunque también la más fría, la que aprendió desde pequeña a calcular cada movimiento antes de darlo. Y Sebastián el menor, que tiene 35 y fue siempre el más cariñoso, el que me llamaba todos los domingos sin falta, el que me traía flores cuando visitaba, el que yo creía que nunca me fallaría porque hay un hijo en cada familia que uno piensa que es diferente, que es el bueno, que es el que siempre estará ahí. Y ese hijo para mí era Sebastián, lo cual hace que lo que les voy a contar sobre él sea lo más difícil de decir en toda esta historia. Durante los 2 años que siguieron a la muerte de Rodrigo, mis hijos me visitaban con cierta regularidad, no tanto como yo hubiera querido, porque la vida de cada uno estaba llena de trabajo y compromisos, y las razones siempre sonaban válidas cuando las escuchaba por teléfono, aunque en el fondo del alma uno sabe cuándo lo están evitando, y yo lo sabía, pero prefería no pensar en ello, porque pensar en ello me hacía sentir que había fracasado como madre, que había dado toda mi vida a 3 personas que ahora tenían sus propias vidas, y en esas vidas yo ocupaba cada vez menos espacio, como un mueble viejo al que nadie le presta atención, pero tampoco nadie se atreve a tirar. La casa que tengo, es una propiedad grande en las afueras de la ciudad, heredada del padre de Rodrigo, con un jardín amplio y 3 cuartos extra además de la habitación principal. Y siempre supe que era un bien valioso porque el terreno solo vale mucho dinero. Y en los últimos años la zona se había desarrollado considerablemente y varios vecinos habían vendido sus propiedades a constructoras por sumas que quitaban el aliento. Y yo sabía que mis hijos lo sabían también, aunque nunca habláramos de eso abiertamente porque hay conversaciones que todos evitan mientras el elefante está sentado en la mitad de la sala y todos fingen que no está ahí. Fue en febrero del año pasado cuando todo empezó a cambiar, aunque en ese momento yo no entendí lo que estaba pasando, porque el cambio llegó disfrazado de amor, que es la forma más peligrosa en que puede llegar cualquier cosa mala, disfrazada de lo que uno más necesita en ese momento de su vida. Yo había tenido algunos problemas de salud menores, nada grave, una presión arterial que a veces subía más de lo normal y un cansancio que los médicos atribuían a la edad y al duelo prolongado. Y en una de mis visitas de rutina al doctor Torres, mi médico de cabecera desde hace 20 años, él mencionó casi de pasada que era importante que siguiera el tratamiento con constancia
y que el estrés emocional podía agravar mi condición, y eso fue todo. Una advertencia menor de un médico responsable. Nada dramático, nada urgente. Pero cuando Daniela me acompañó a esa cita y escuchó las palabras del doctor, vi algo en sus ojos que en ese momento no supe leer, pero que ahora entiendo perfectamente. Vi el destello de una idea formándose, rápida y fría como el filo de un cuchillo. 2 semanas después de esa cita médica, Daniela me llamó un martes por la tarde y me dijo que había estado pensando mucho en mí, que le preocupaba que viviera sola, que la casa era muy grande para una sola persona y que ella y sus hermanos habían hablado entre ellos, los 3 juntos, algo que rara vez hacían porque siempre había cierta rivalidad entre ellos, y me dijo que habían decidido que querían estar más presentes en mi vida, visitarme más seguido, asegurarse de que estuviera bien. Y yo, que llevaba meses comiendo sola frente a la televisión y regando plantas que nadie más veía crecer, sentí que el corazón se me llenaba de una alegría tan genuina y tan desesperada al mismo tiempo que casi me puse a llorar ahí mismo con el teléfono en la mano. Porque hay hambres que no tienen que ver con la comida, y la mía era un hambre, de mis hijos, de su presencia, de sus voces en la cocina, del ruido que hace una casa cuando está llena de las personas que uno ama. Y llegaron. Los 3 llegaron aquel fin de semana siguiente, y fue como si el tiempo hubiera retrocedido a cuando eran jóvenes y la casa estaba viva. Marcos llegó con Catalina y los niños que corrieron por el jardín gritando de alegría. Daniela llegó con una torta de chocolate que sabía que era mi favorita, y Sebastián llegó último como siempre, sonriendo con esa sonrisa suya que siempre me había parecido la más honesta del mundo. Y nos sentamos todos juntos a comer y a reír, y yo pensé que quizás el dolor de los últimos años había servido para algo, que quizás los había acercado a mí de alguna manera que el tiempo normal no hubiera logrado, que quizás la soledad había terminado. Y esa noche después de que se fueron me quedé sentada en el jardín mirando las estrellas y le hablé a Rodrigo como hago a veces, en voz baja, y le dije que los hijos habían vuelto, que todo iba a estar bien, sin saber, sin poder imaginar siquiera, que lo que había empezado ese fin de semana no era un regreso sino una cacería, y que yo era la presa. Las visitas continuaron durante las semanas siguientes, con una regularidad que debería haberme parecido sospechosa, pero que yo recibía con los ojos cerrados del amor maternal, porque cuando uno tiene hambre de algo, no analiza el sabor del alimento, sino que simplemente come. Y mis hijos vinieron varios fines de semana seguidos. Me llevaban a cenar, me preguntaban por mi salud con una frecuencia nueva. Querían saber qué medicamentos tomaba, cómo me sentía, si dormía bien, si a veces me olvidaba de las cosas. Y yo respondía a todo con una honestidad total, porque no tenía razón para esconder nada. Les contaba que a veces me costaba recordar dónde dejaba las llaves, que a veces el nombre de algún conocido se me escapaba por un momento. Las cosas normales que le pasan a cualquier persona de mi edad. Cosas sin importancia que en boca de mis hijos, como descubriría después, se convertían en evidencia de algo muy diferente. Fue mi vecina y amiga de 30 años, Carmen, quien primero me dijo algo que yo no quise escuchar. Fue un jueves por la mañana cuando ella vino a tomar café como hacemos siempre los jueves. Y después de un rato de conversación, me miró con esa expresión seria que tiene cuando va a decir algo importante y me preguntó si estaba al tanto de lo que mis hijos andaban comentando en el vecindario, y yo le dije que no sabía de qué hablaba. Y ella dudó un momento antes de decirme que Marcos había estado hablando con don Alberto, el vecino del fondo que tiene contactos en el negocio inmobiliario, sobre la posibilidad de vender la propiedad, que le había preguntado por los precios de la zona y mencionado que era probable que la casa quedara disponible en los próximos meses
y yo me quedé mirando a Carmen con una taza de café en la mano, que se enfriaba sin que yo lo notara, porque las palabras que acababa de escuchar no entraban fácilmente en mi cabeza, no porque no las entendiera, sino porque entenderlas significaba aceptar algo que mi corazón rechazaba con todas sus fuerzas. Le dije a Carmen que debía haber un malentendido, que Marcos a veces hablaba sin pensar, que seguramente no era lo que parecía, y Carmen me miró con esa mezcla de compasión y preocupación que tienen los amigos verdaderos cuando saben que la persona que quieren está a punto de sufrir un golpe y no pueden hacer nada para evitarlo, y me dijo que tuviera cuidado. Simplemente eso, que tuviera cuidado. Y yo me fui a casa cargando esas palabras como una piedra que no sabía dónde poner. Los días siguientes fui prestando atención a cosas que antes pasaba por alto, pequeños detalles que sueltos no significaban nada, pero juntos comenzaban a formar un dibujo que no me gustaba. Noté que cuando Daniela venía a visitarme siempre paseaba por los cuartos, con esa mirada evaluadora que tiene cuando está calculando algo. Noté que Sebastián me preguntaba con demasiada frecuencia si había pensado en hacer un testamento actualizado y si tenía todo en orden legalmente hablando. Noté que Marcos había empezado a hablar de lo difícil que era el mantenimiento de una casa grande para una persona mayor y de lo cómodos y seguros que eran los nuevos complejos de vivienda asistida que habían construido cerca de la ciudad. Y cada vez que yo cambiaba el tema, ellos lo traían de vuelta con una sutileza que casi admiraba en otras circunstancias. Fue una noche de marzo, tarde, cuando todo se aceleró de una manera que no esperaba. Estaba leyendo en la sala cuando escuché que mi teléfono tenía un mensaje de voz de Daniela, y al escucharlo me di cuenta de inmediato que ella había marcado mi número por accidente mientras hablaba con alguien más, porque el mensaje era en realidad una conversación que ella no sabía que había grabado. Y en esa conversación, que duró casi 4 minutos antes de que se cortara, escuché la voz de mi hija diciendo con una claridad que todavía me hace temblar, que el doctor Torres ya había dicho que la salud de mamá era delicada, que con un poco de ayuda de su parte podrían convencer al médico de emitir un documento que diera fundamento a una solicitud de tutela legal por razones de salud, que una vez que tuvieran la tutela, el manejo de los bienes quedaba en sus manos, y escuché la voz de Marcos confirmando que el contacto inmobiliario estaba listo para hacer una oferta en cuanto la propiedad estuviera disponible. Y luego, lo que más me dolió en toda esa conversación, lo que me hizo tener que sentarme porque las piernas no me sostenían, fue escuchar la voz de Sebastián, mi Sebastián, el que me llamaba los domingos, el que me traía flores, diciéndole a sus hermanos que había que moverse rápido antes de que mamá sospechara algo porque ella era más lista de lo que parecía. Me quedé inmóvil en el sofá durante un tiempo que no supe medir, con el teléfono en el regazo y el silencio de la casa alrededor. Y en ese silencio pasaron 42 años de crianza. Los partos, las noches sin dormir, los uniformes escolares, las enfermedades, los viajes al médico, los cumpleaños armados con lo que había, los sacrificios que uno hace tan naturalmente que ni los llama sacrificios, simplemente los llama amor. Y todo eso chocó contra las 4 frases que acababa de escuchar, y el impacto fue tan brutal que no lloré, no en ese momento, porque hay dolores que son demasiado grandes para las lágrimas inmediatas y necesitan tiempo para derretirse y convertirse en agua. Guardé el mensaje de voz. Lo copié en 2 lugares diferentes por si acaso. Y luego me quedé sentada pensando. No llorando, sino pensando. Con esa claridad fría que a veces llega después de los golpes más duros. Y en esa claridad fría, tomé una decisión que cambiaría todo lo que vino después. Decidí que no iba a confrontar a mis hijos. No todavía. Decidí que iba a saber exactamente con qué estaba tratando
antes de mover una sola pieza. Decidí que si ellos querían jugar al ajedrez conmigo sin que yo lo supiera, yo iba a aprender las reglas del juego y les iba a ganar sin que ellos sospecharan que yo sabía que había un juego. A la mañana siguiente llamé a mi abogado, el doctor Fuentes, un hombre serio y discreto que lleva mis asuntos legales desde que Rodrigo murió y que conoce la situación de la propiedad mejor que nadie, y le pedí una cita urgente sin explicarle por teléfono el motivo. Y cuando llegué a su oficina le puse el teléfono sobre el escritorio y le di play al mensaje de voz sin decir nada, y mientras él escuchaba, vi cómo su expresión cambiaba de la cortesía profesional a la concentración seria. Y cuando terminó el mensaje me miró y me dijo que lo que había escuchado era suficiente para tomar medidas preventivas de inmediato, que era urgente asegurarnos de que la propiedad y mis bienes estuvieran protegidos legalmente de cualquier intento de tutela o manejo externo. Y trabajamos durante esa tarde y la siguiente en una serie de documentos que blindarían todo lo que era mío de cualquier movimiento que mis hijos pudieran intentar. Pero mientras hacía todo eso, mientras actuaba con esa calma estratégica que me sorprendía a mí misma, por dentro había un dolor que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. El dolor de descubrir que las personas por las que uno lo daría todo han estado mirándote como un obstáculo a eliminar. Que las sonrisas de los últimos meses eran parte de un plan. Que las tortas de chocolate y las visitas del domingo y las preguntas por la salud eran piezas de un tablero en el que yo era simplemente un activo que administrar. Y ese dolor no lo curó ningún documento legal ni ninguna medida preventiva. Ese dolor se lo guardé adentro y lo cargué en silencio, mientras seguía siendo la misma Elena de siempre, hacia afuera, sonriendo cuando mis hijos llamaban, preguntando por los nietos, fingiendo no saber nada, siendo exactamente lo que ellos pensaban que era, una madre anciana y sola que no sospechaba nada. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil y al mismo tiempo más liberadora de toda esta historia. Fue una tarde de abril. Estaba en el jardín con Carmen tomando el sol y le conté todo, absolutamente todo. El mensaje grabado, la conversación con el abogado, los documentos, el plan de mis hijos. Y Carmen me escuchó en silencio y cuando terminé me preguntó qué iba a hacer. Y yo le dije que había estado pensando en algo que quizás sonaba extraño, pero que sentía que era lo correcto, que quería saber la verdad completa, no solo la que había escuchado en ese mensaje, sino la verdad de quiénes eran mis hijos en el fondo, si había algo real en ellos todavía, o si todo era ya solo el cálculo frío que había escuchado en la voz de Sebastián. Y para eso necesitaba crear una situación que les revelara sin lugar a dudas quiénes eran cuando pensaban que yo no tenía salida. Le conté mi plan a Carmen y ella me miró con los ojos grandes y me dijo que era una locura. Y luego sonrió y me dijo que también era brillante y me dijo que me ayudaría en todo lo que necesitara. La semana siguiente llamé a Daniela. Era un lunes por la mañana. Y le dije con la voz controlada pero con el suficiente quiebre para sonar convincente que había tenido una cita médica de urgencia el día anterior, que el doctor Torres me había dado noticias que no eran buenas, que necesitaba hablar con los 3 hijos lo antes posible, porque había cosas importantes que poner en orden, y el silencio de Daniela al otro lado del teléfono duró exactamente 3 segundos antes de que ella dijera con una voz que intentaba sonar alarmada y preocupada que, por supuesto, que llamaría a sus hermanos, que se organizarían para venir ese mismo fin de semana. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de la cocina, la misma pared donde hace 30 años colgué los dibujos que Marcos hacía en la escuela, la misma donde estaba la marca de altura, donde medía a Sebastián cada año en su cumpleaños. Y respiré profundo y me dije a mí misma que lo que iba a pasar ese fin de semana iba a doler, pero que era necesario,
que merecía saber la verdad, aunque la verdad fuera exactamente lo que ya sospechaba. Llegaron el sábado por la tarde, los tres juntos en el mismo carro, algo que casi nunca hacían porque vivían en diferentes puntos de la ciudad, y eso solo ya me dijo que habían coordinado, que habían hablado, que venían con un plan acordado entre ellos, y cuando los vi bajar del carro con sus caras de preocupación cuidadosamente compuesta, sentí algo que no sé si llamar tristeza o admiración perversa por la calidad de su actuación. Los hice pasar, les serví café, los senté en la sala y les conté que el doctor Torres había encontrado en los exámenes recientes algunas irregularidades que requerían estudios adicionales, que por el momento no sabíamos la gravedad exacta, pero que el médico había sido claro en que había que prepararse para la posibilidad de que mi condición fuera seria, y los miré mientras hablaba. Los miré con esa atención que uno desarrolla después de décadas de ser madre, que es una atención que registra cada microexpresión, cada movimiento de ojos, cada ajuste en la postura. Y lo que vi en los tres, mientras escuchaban mis palabras, no fue el terror de los hijos que pueden perder a su madre, sino algo diferente, algo más parecido, al alivio mezclado con la activación, como si hubieran estado esperando precisamente estas palabras y ahora por fin podían avanzar al siguiente paso de un plan que llevaban tiempo preparando. Marcos fue el primero en hablar y dijo que lo más importante era que yo no estuviera sola en este momento, que ellos iban a estar conmigo en todo. Y luego, casi sin pausa, dijo que quizás era un buen momento para revisar cómo estaban organizados mis asuntos, la casa, los documentos, todo, para asegurarse de que si pasaba algo yo estuviera bien protegida y ellos pudieran ayudar. Y Daniela asintió, y agregó que había hablado con un abogado de confianza que podía orientarnos sobre las mejores opciones para el manejo de bienes en situaciones de salud delicada. Y Sebastián, mi Sebastián, me tomó la mano y me dijo con los ojos húmedos que me quería mucho y que iba a asegurarse de que todo estuviera en orden para que yo no tuviera que preocuparme por nada, y el toque de su mano en la mía mientras decía esas palabras que yo sabía que eran parte de una estrategia fue quizás el momento más doloroso de toda esta historia, porque hay traiciones que duelen más que otras, según la medida del amor que uno tenía depositado en esa persona. Les dije que entendía, que agradecía su preocupación, que me daba mucho alivio saber que estaban ahí. Y luego les dije que estaba cansada y que necesitaba descansar, y los dejé ir con la misma facilidad con que había dejado ir muchas cosas en mi vida, mirándolos desde la ventana mientras bajaban al carro. Y lo último que escuché antes de que cerraran las puertas fue la voz de Daniela diciéndoles a sus hermanos que había ido mejor de lo esperado. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino por todo lo que había que hacer, porque a partir de ese momento, el plan que había diseñado con el doctor Fuentes y con la ayuda silenciosa de Carmen tenía que ejecutarse con precisión, y en los días siguientes hice cosas que nunca habría imaginado que haría. Fui a la oficina del abogado y firmé documentos que transferían la casa a una fideicomiso intocable bajo condiciones muy específicas. Fui al banco y reorganicé mis cuentas de manera que ninguna firma adicional fuera posible sin mi presencia física y verificada. Contacté a una persona que el doctor Fuentes recomendó, una investigadora privada llamada Patricia, para que, de manera discreta, verificara si mis hijos habían tenido contacto con algún médico para obtener documentos médicos que no correspondieran a la realidad. Y Patricia, en menos de una semana, me confirmó que Daniela había tenido 2 reuniones con un médico en otra parte de la ciudad, que no era el doctor Torres, un médico que según sus registros había emitido evaluaciones cognitivas de pacientes que nunca habían sido sus pacientes reales. Un médico que estaba caminando en el filo de algo que podría terminar con su licencia si alguien decidía reportarlo. También descubrí, gracias a Patricia,
y a una conversación que Carmen logró tener con don Alberto, el vecino inmobiliario, sin levantar sospechas, que mis 3 hijos habían firmado un acuerdo preliminar con una constructora para la venta de la propiedad. Un acuerdo que en teoría no tenía valor legal porque yo estaba viva y en pleno uso de mis facultades y jamás había dado mi consentimiento, pero que revelaba con una claridad absoluta que el plan no era solo una conversación descuidada, grabada por error, sino algo que llevaba meses de organización, de reuniones, de acuerdos, de falsedades construidas capa por capa, y que mis 3 hijos no eran víctimas de un malentendido ni de una mala decisión tomada en un momento de debilidad, sino que habían elegido, conscientemente, deliberadamente, convertir a su madre en un problema a resolver. Pasaron 3 semanas desde aquella visita del sábado. 3 semanas en que mis hijos me llamaban con regularidad para saber cómo seguían los exámenes médicos. 3 semanas en que yo les daba información vaga pero suficiente para mantenerlos, creyendo que el plan avanzaba. Y durante esas 3 semanas yo me preparaba para lo que vendría, no con rabia, porque la rabia es una emoción que consume a quien la carga más que a quien la recibe, sino con una serenidad que me sorprendía, la serenidad de alguien que ya sabe el resultado de la historia y simplemente está esperando el momento de revelarlo. Llamé a los 3 una mañana de mayo. Los llamé por separado para darles la misma noticia, con las mismas palabras. Les dije que los resultados de los exámenes habían llegado y que el médico quería vernos a todos juntos ese viernes en la tarde para hablar de lo que habían encontrado y de los pasos a seguir, que era importante que los 3 estuvieran presentes, que se trataba de algo serio que afectaba el futuro de todos. Y los 3 dijeron que sí sin dudar un segundo. Y escuché en sus voces esa misma activación que había visto en sus caras semanas antes. La energía de alguien que cree que finalmente está llegando a la línea de meta. El viernes llegaron a mi casa a las 4 de la tarde. Los 3 puntuales como nunca lo habían sido para nada que no involucrara su propio beneficio. Y los hice pasar a la sala y les dije que nos sentáramos porque había cosas importantes que hablar. Y cuando estuvieron los 3 sentados frente a mí, saqué una carpeta que tenía sobre la mesa de centro y la puse entre nosotros y los miré. Los miré a los 3 uno por uno y les dije que sí, que había recibido resultados de los médicos. Pero que antes de hablar de eso quería preguntarles algo. Quería preguntarles si había algo que ellos quisieran contarme, si había alguna conversación que hubieran tenido entre ellos en las últimas semanas que pensaran que yo debería saber. Y los 3 se miraron entre sí con esa rapidez que tienen los cómplices cuando necesitan calibrar cuánto sabe el otro. Y Marcos fue el primero en decir que no sabía de qué hablaba. Y Daniela dijo lo mismo. Y Sebastián asintió y dijo que no había nada. Entonces abrí la carpeta y saqué el primero de los documentos y lo puse sobre la mesa. Y era la transcripción del mensaje de voz que Daniela me había enviado sin querer aquella noche de marzo. Transcripción hecha por una persona certificada que el doctor Fuentes había contratado para darle valor legal al documento. Y vi cómo el color se les iba de la cara a los 3 en tiempo real, como si alguien hubiera abierto una válvula y el aire se escapara de ellos. Y Daniela abrió la boca para decir algo, y yo levanté la mano y le pedí que me dejara terminar, porque había más. Puse el segundo documento, que era el informe de Patricia sobre las reuniones de Daniela con el médico que emitía evaluaciones falsas, y puse el tercero, que era el acuerdo preliminar con la constructora que mis hijos habían firmado, y puse el cuarto, que era una carta del doctor Fuentes, confirmando que todos los bienes y la propiedad ya estaban en un fideicomiso, legalmente blindado que ningún tercero podía tocar sin mi consentimiento expreso, y puse el quinto, que era una carta de la junta médica a la que Patricia había reportado de manera anónima al médico que emitía evaluaciones falsas,
Y cuando terminé de poner los documentos me recosté en el respaldo del sofá y los miré y esperé. Lo que siguió fue uno de los silencios más largos que he escuchado en mi vida. Más largo que el silencio después de que el médico me dijo que Rodrigo había muerto. Más largo que el silencio de aquellos cuartos vacíos de los primeros meses, de viudez. Un silencio que lo llenaba todo y en el que podía escuchar respiraciones y el sonido del jardín afuera y el tic-tac del reloj que Rodrigo le regaló a su madre y que lleva 20 años en esa sala. Y en ese silencio vi a mis 3 hijos como nunca los había visto. Pequeños y asustados y avergonzados y atrapados, sin el disfraz del amor filial que habían llevado puesto durante todos esos meses, simplemente ellos mismos frente a la persona a quien habían intentado hacerle daño. Fue Sebastián el que habló primero, y lo que dijo fue simplemente «mamá», con una voz rota que sonaba como la voz de cuando era niño, y había hecho algo malo, y lo sabía. Y yo lo miré, y le dije que sí, que era su mamá, la misma que estuvo en el hospital 18 horas el día que él nació, la misma que vendió su reloj de bodas para pagar su universidad cuando el dinero no alcanzaba, la misma que cuando su primer negocio fracasó, no le dijo «te lo dije», sino que le hizo una taza de té, y se sentó con él hasta que dejó de llorar. Y le pregunté si recordaba esas cosas, y él asintió y los ojos se le llenaron de agua. Y yo le dije que también las recordaba yo, que las recordaba todas, que las había recordado cada uno de los días de los últimos meses, mientras él y sus hermanos planeaban quitarle a su madre el techo sobre su cabeza. Marcos intentó explicar que todo había sido un malentendido, que nunca habían tenido intención de hacerme daño de verdad, que solo querían asegurarse de que estuviera bien cuidada. Y yo lo dejé hablar sin interrumpirlo, y cuando terminó, le pregunté si las personas que solo quieren asegurar el bienestar de su madre firman acuerdos con constructoras para vender su casa, y él no tuvo respuesta. Daniela no dijo nada en todo ese tiempo. Se quedó mirando los documentos sobre la mesa, con una expresión que no era culpa exactamente, sino más bien la expresión de alguien que está calculando, en tiempo real, qué tan grave es el daño y cuáles son las opciones que quedan. Y esa expresión fue de alguna manera la que más me dolió, no porque fuera la más fría, sino porque me recordó que hay personas que pueden estar frente al mayor error de su vida, y lo que les preocupa no es el error, sino el costo del error. Y ver eso en el rostro de mi hija fue despedirse de una versión de ella que yo había construido en mi cabeza durante 38 años. Les dije lo que había decidido, que no iba a presentar cargos legales en ese momento, no porque no pudiera, sino porque había decidido que la mayor consecuencia que podían enfrentar no era legal, sino personal, que iban a cargar con el conocimiento de lo que habían intentado hacerle a su madre, y con el conocimiento de que yo lo sabía, que eso tendría que ser suficiente por ahora, pero que si alguna vez volvía a tener razones para dudar de sus intenciones, no volvería a ser tan generosa, y que en cuanto a la propiedad y mis bienes estaban protegidos de una manera que no requería de su aprobación ni de su cooperación para absolutamente nada, que podían estar tranquilos porque yo estaba perfectamente bien y no necesitaba que nadie tomara decisiones por mí, que cuando llegara el momento de hacerlo, lo haría yo misma con toda la claridad que tenía en ese momento y que esperaba tener por muchos años más. Los dejé ir ese viernes con los documentos en la carpeta y el peso de lo que habían hecho sobre los hombros, y me quedé sola en la sala cuando el carro se alejó. Y esta vez sí lloré. Lloré largo y profundo. No por la traición que ya había procesado en los meses anteriores, sino por algo diferente. Lloré por los hijos que pensé que tenía y que descubrí que nunca habían existido exactamente como yo los había imaginado. Lloré por los domingos que Sebastián me llamaba, que ahora recordaba con un dolor nuevo. Lloré por las tortas de
chocolate de Daniela que eran cálculo disfrazado de amor. Lloré por los nietos de Marcos que corrían por mi jardín, sin saber que sus padres habían intentado quitárselo a su abuela. Y dejé que ese llanto hiciera su trabajo, que es el trabajo más honesto que hay, limpiar lo que ya no sirve para hacer espacio a lo que viene. Carmen llegó esa noche con una botella de vino y nos sentamos en el jardín hasta tarde. Y hablamos de todo y de nada, de Rodrigo y de los años buenos y de lo que une a las personas de verdad, que no es la sangre, sino la elección de quedarse. Y en algún momento de la noche, cuando el vino estaba casi terminado y las estrellas estaban todas arriba, Carmen me preguntó cómo me sentía, y yo tuve que pensar la respuesta porque no era simple, y le dije que me sentía libre, que era la palabra más honesta que encontraba, libre de la ilusión que había cargado durante años sobre lo que eran mis hijos, libre del miedo de estar sola porque había descubierto que la soledad con dignidad era infinitamente preferible a la compañía que te cobra un precio que no puedes pagar, libre de la necesidad de que me amaran de una manera que claramente no era posible para al menos 2 de los 3, y que esa libertad, aunque llegara por un camino que no hubiera elegido, era real y era mía, y nadie me la podía quitar. Han pasado 7 meses desde aquel viernes en la sala con los documentos sobre la mesa, y en esos 7 meses muchas cosas han cambiado, y muchas otras han permanecido igual. La casa sigue siendo mía, y sigue siendo tan grande y tan llena de la presencia de Rodrigo como siempre. Las plantas del jardín siguen creciendo porque las sigo regando cada mañana. El reloj de la sala sigue marcando el tiempo con la misma indiferencia elegante que tienen los objetos que sobreviven a todo. Sebastián me llamó a los 2 meses. Fue una llamada diferente a todas las anteriores, más corta y sin la ligereza fingida de antes, y me dijo que lo que habían hecho era imperdonable y que lo sabía, que no esperaba que yo lo perdonara, pero que necesitaba que supiera que él llevaba ese peso todos los días y que lo merecía. Y yo lo escuché y le dije que no sabía si perdonar era la palabra correcta para lo que yo sentía hacia él, porque perdonar implica que el dolor terminó, y el dolor de esas cosas no termina, se transforma, y que lo que sí podía decirle era que yo seguía siendo su madre, y que si algún día él decidía ser un hijo real, no el de la actuación sino el verdadero, yo estaría aquí, pero que eso era una decisión que solo él podía tomar. Daniela no ha llamado, y Marcos llamó una vez para preguntar si los niños podían visitarme, y yo le dije que sí, que los niños podían venir cuando quisieran, porque los niños no tenían culpa de nada. Y eso fue todo lo que hablamos. He aprendido en estos meses que la familia no es una garantía, que el amor que uno da no vuelve siempre en la misma forma, ni en la misma cantidad, ni de las mismas personas, que hay que tener los ojos abiertos, incluso cuando el corazón prefiere mantenerlos cerrados, y que la dignidad, esa cosa que no tiene precio en ningún mercado inmobiliario del mundo, es lo único que nadie puede quitarte si tú decides no dárselo. He aprendido también que Carmen vale más que los 3 juntos, y que quizás siempre lo supo, pero que yo necesitaba este camino largo y doloroso para verlo con claridad. He aprendido que el doctor Fuentes es el abogado más honesto que he conocido, y que la confianza en las personas correctas puede salvarte de las personas equivocadas. He aprendido que a los 67 años, la vida puede todavía sorprenderte de maneras que no habías imaginado, unas dolorosas y otras liberadoras, y algunas que son las 2 cosas al mismo tiempo. Y lo más importante que he aprendido, lo que les dejo a ustedes que han escuchado esta historia hasta el final, es que las madres que han sobrevivido a la vida, que han enterrado esposos y criado hijos, y pagado deudas, y guardado secretos, y regado plantas en los peores inviernos, esas madres no son frágiles,
No son obstáculos, no son bienes que administrar. Son mujeres que saben exactamente cuánto valen y que cuando alguien intenta convencerlas de lo contrario, tienen todo el derecho del mundo de demostrar, con documentos legales y con la serenidad de quien ha visto demasiado para asustarse de nada, que se equivocaron de persona. Yo soy Elena Vargas. Tengo 67 años. Vivo en la casa que construí con Rodrigo. Y esta es mi historia. Y si esta historia le llegó al corazón a alguien que también ha sentido ese dolor particular de ser traicionada por los que más amó, quiero que sepa que el final de la historia no lo escribe el que traiciona, sino el que sobrevive a la traición. Y que sobrevivir con la cabeza en alto, y la casa a nombre propio, y un jardín florecido, es la mejor respuesta que existe. Hay algo que no mencioné antes y que creo que es importante decir, y es que en los meses que siguieron al viernes de los documentos, hice algo que nunca había hecho antes en mi vida. Empecé a escribir, no para publicar, ni para que nadie lo leyera, sino simplemente para mí. Todas las noches antes de dormir, escribía 1 o 2 páginas sobre lo que recordaba de mi vida, el pueblo donde nací, la primera vez que vi a Rodrigo en una fiesta de 15 años cuando él tenía 17 y yo tenía 16, y llevaba un vestido amarillo que mi madre había cosido a mano durante 3 semanas, los años de noviazgo, la boda sencilla con 40 personas en el patio de la casa de mis suegros, los primeros años de matrimonio en un apartamento pequeño, donde el baño tenía una llave que goteaba, y Rodrigo prometía arreglarla todos los domingos, y nunca lo hizo, y yo lo molestaba con eso, hasta que un día la llave simplemente dejó de gotear sola, y los dos nos reímos porque era exactamente el tipo de cosa que le gustaba hacer a la vida. Resolver las cosas a su propio tiempo, sin consultarle a nadie. Escribí sobre los embarazos, cada uno diferente al otro. Marcos, que llegó en pleno verano, y el calor era insoportable, y yo tenía los tobillos tan hinchados que no podía ponerme los zapatos, y Rodrigo me traía bolsas de hielo del negocio de la esquina y me las ponía en los pies sin que yo se lo pidiera. Daniela, que llegó en marzo, y fue el parto más rápido de los 3, tan rápido que casi no llegamos al hospital, y Rodrigo conducía tan nervioso que se pasó 2 semáforos en rojo, y cuando llegamos y la enfermera nos preguntó qué había pasado, él le explicó todo con tanta seriedad que la enfermera no pudo evitar reírse, y Sebastián, que llegó en diciembre como un regalo de Navidad adelantado, y que desde el primer momento fue el bebé más tranquilo y más sonriente de los 3, y que hizo que yo creyera durante 35 años que había hecho algo especialmente bien con él que no había logrado hacer igual con los otros 2. Una ilusión que costó 35 años construir y una noche destruir. Escribí sobre Rodrigo enfermo, los 2 años últimos que fueron difíciles de una manera que solo entiende quien ha acompañado a alguien que se apaga despacio. La primera vez que el médico dijo la palabra grave y el mundo se reorganizó alrededor de esa palabra. Los tratamientos y los hospitales y las noches en que él dormía, y yo me quedaba mirándolo respirar con una concentración de quien sabe que ese privilegio tiene fecha de vencimiento, aunque no sepa cuál es. Y las conversaciones que tuvimos en esos 2 años, que fueron las conversaciones más honestas de nuestros 42 juntos, porque cuando el tiempo se hace visible, uno deja de guardar las cosas para después y las dice ahora. Y Rodrigo me dijo cosas que guardé como se guardan los objetos más valiosos, en el lugar más seguro del corazón, donde no llega el polvo ni la traición de nadie. Una de las cosas que Rodrigo me dijo en esos últimos meses fue algo que recordé con mucha fuerza durante toda la crisis con mis hijos. Fue una tarde de octubre. Estábamos en el jardín tomando el sol, como hacíamos siempre que él tenía fuerzas suficientes, y me dijo que lo único que le preocupaba de morirse
era dejarme sola. No por la soledad en sí, sino porque sabía que yo era demasiado buena para mi propio bien, que confiaba demasiado en la gente que quería, y que eso era una virtud y un riesgo al mismo tiempo. Y me dijo que cuando él no estuviera, tenía que aprender a ver a las personas, no solo con el corazón, sino también con los ojos. Y yo le dije que no hablara así, que no quería escucharlo. Y él me tomó la mano y me dijo que no era para asustarse, sino para prepararse, que la vida después de él iba a ser distinta y que yo iba a tener que ser más lista de lo que había necesitado ser hasta entonces. Y yo en ese momento no entendí completamente a qué se refería, pero cuando llegaron los meses del año pasado, lo entendí. Lo entendí con una claridad que dolía y al mismo tiempo consolaba porque era como si él hubiera sabido y hubiera intentado a su manera prepárame para lo que venía. Le hablo todavía en el jardín, a Rodrigo, en las noches cuando las estrellas están claras y el aire está quieto. Y en los últimos meses le cuento que estoy bien, que la casa está bien, que sus plantas están vivas y que el reloj de su madre sigue funcionando. Y a veces siento, en esa manera irracional pero completamente real, que tienen los que han amado profundamente a alguien y lo han perdido, que él escucha y que le parece bien lo que hice, que reconoce en la mujer que soy ahora a la misma que eligió en una fiesta. De 15 años, cuando los dos eran tan jóvenes que no sabían todavía nada sobre el amor, ni sobre la vida, ni sobre lo que viene después, y que estaría orgulloso. Les cuento todo esto porque quiero que entiendan que esta historia no es solo sobre traición y sobre documentos legales y sobre propiedades y sobre hijos que fallaron a su madre. Esta historia es sobre lo que queda cuando todo eso pasa, que es la persona que uno es en el fondo, la que existía antes de los hijos, y antes del matrimonio, y antes de todo, la que sabe regarse a sí misma como se riegan las plantas en los peores inviernos, y seguir creciendo aunque nadie esté mirando. Y esa persona la descubrí este año de una manera que no hubiera elegido, pero que no cambiaría porque me enseñó más sobre mí misma que 40 años de vida relativamente tranquila. El jardín está precioso este año, más que nunca. No sé si es el clima o si es que le pongo más atención que antes, pero las rosas están en su mejor momento y las bugambilias que Rodrigo plantó hace 15 años han cubierto toda la pared del fondo con ese color que es casi imposible de describir, ese fucsia encendido que en ciertas horas de la tarde parece que tiene luz propia. Y cuando me siento en el jardín por las tardes con el café y el libro y el silencio que ya no me pesa sino que me acompaña, pienso que la vida tiene una manera extraña y a veces brutal de darte exactamente lo que necesitas en el momento en que más lo necesitas, aunque nunca sea de la forma en que lo pediste. Y que aprender a recibir ese regalo, aunque venga envuelto en dolor, es quizás la lección más importante que existe. Y ahora, si me permiten, voy a cerrar esta historia de la misma manera en que abrí, mirándolos a los ojos y diciéndoles que todo lo que acaban de escuchar es verdad, que pasó exactamente así, que Elena Vargas existe y sigue de pie, y sigue regando sus plantas, y sigue hablándole a Rodrigo bajo las estrellas, y sigue siendo la dueña legal y emocional de todo lo que construyó en su vida, que ningún plan de nadie pudo quitárselo, porque resulta que la mujer que sus hijos pensaron que era fácil de mover era en realidad la más difícil de todas, y que a veces el mejor regalo que te puede hacer la vida es demostrarte, en el momento más doloroso, exactamente de qué estás hecha. Yo soy Elena Vargas, tengo 67 años, vivo en la casa que construí con Rodrigo, y esta es mi historia.